Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Hoy compartiré con ustedes el último mensaje de Ageo, el profeta Ageo. Ya hemos visto los 3 mensajes anteriores que están en este pequeño libro del Antiguo Testamento. A veces los libros del Antiguo Testamento, sobre todo estos profetas llamados los profetas menores, como que se nos pasan un poquito desapercibidos. No los leemos casi nunca, pero sin embargo todos ellos contienen un tremendo tesoro, un poderoso contenido espiritual. Hoy, como les decía, vamos a considerar el cuarto y último mensaje del profeta Ageo. Son 4, y para ello iré al capítulo 2, versículos 20 al 23. Es sin duda el mensaje más breve de toda la profecía, pero a mi parecer es el más importante, porque muestra no solo los problemas habituales que el pueblo de Dios tiene, sino de forma especial nos invita a mirar el gran triunfo de Dios sobre los problemas de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Solo para recordar diré muy brevemente. En el primer mensaje, Dios dice al pueblo: dejen de ver y de hacer lo que están haciendo por su propia cuenta y centren su atención en mí. En el segundo mensaje, ellos ya habían dejado de lado lo que estaban haciendo y estaban actuando conforme al programa de Dios. Sin embargo, había un descontento. Les parecía que lo que hacían era poca cosa. Y Dios les dice: dejen de mirar la obra en sí, porque yo pondré mi gloria e impactaré esta obra, aunque a ustedes les parezca cosa pequeña. Y viene el tercer mensaje del cual hablamos en el programa anterior. Ellos decían: bueno, Señor, esperamos tu gloria de modo que estamos contentos. No hay ningún problema. Vamos allá. Además, debes estar muy satisfecho de cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos llevando el culto, la oración, la ofrenda, etc. Y Dios le dice: si se trata solo de una estructura religiosa, pero no lo hacen en comunión conmigo, todo lo que hagan no va a servir absolutamente de nada. Seguramente Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote dijeron: esto no tiene caso, porque resulta que siempre vamos a tener problemas. Y Dios viene con un cuarto mensaje, que es el que veremos hoy, para decirles: dejen de mirar el presente y enfóquense en el futuro. En este mensaje, Dios levanta la visión del pueblo y lo centra en la dimensión de su actuación en la historia de la humanidad. Les presenta su grandeza con un impresionante mensaje que dice: yo destruiré la fuerza de las naciones. Les invito a mirar esto en 3 partes. Primero observemos el destinatario de este mensaje, para luego centrarnos en el mensaje en sí, y finalmente miremos la esperanza que este mensaje conlleva, no para ellos, sino para nosotros el día de hoy. Primeramente, ¿a quién se dirige este mensaje? Al igual que los mensajes anteriores, nos encontramos con un mensaje fechado. Dice el verso 20, a los 24 días del mismo mes. Si se fijan en el verso 10, es el mismo día en que habían recibido el mensaje anterior. Es decir, en un mismo día recibieron 2 mensajes de parte de Dios.
El primer mensaje de ese día fue un mensaje de exigencia, fue un mensaje de compromiso. Ustedes tienen que vivir en santidad. Y este segundo mensaje es un mensaje de aliento. Miren lo que yo voy a hacer con las naciones. ¿Y a quién va dirigido principalmente? A Zorobabel, que era el gobernador de Judá. No sabemos mucho de Zorobabel. Fue quien guió el primer retorno desde Babilonia. Recordemos que hubo 3 retornos. Y dice el pasaje que era hijo de Salatiel. ¿Y quién era Salatiel? Cuando uno va al primer libro de Crónicas, capítulo 3, uno encuentra tantos nombres que nadie entiende nada. Pero dice algo bien interesante el verso 17. Dice, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, etcétera, y menciona un tal Pedaías entre sus hermanos. Y miren lo que dice el verso 19, que los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y fueron Simei. ¿Qué les parece esto? Zorobabel, ¿de quién era hijo? ¿Era hijo de Salatiel o de Pedaías? ¿Era hijo o era sobrino de Salatiel? Bueno, cuando vamos a la historia y examinamos más rigurosamente, realmente era el sobrino de Salatiel. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Capaz a alguien le gusten las genealogías y se ponga a estudiar eso después. Algunos estudiosos creen que Pedaías, el padre de Zorobabel, murió antes de levantar esa descendencia y Salatiel se vio obligado de levantar descendencia con la cuñada. Qué sé yo cómo funcionaba la ley del levirato y todo eso. Bueno, no sé cómo nos metimos en esto. No tiene mayor importancia en realidad en este momento. Lo que interesa es que este Zorobabel era descendiente del rey David. Por tanto, él tenía derecho legítimo al trono de Judá. Y aquí Dios le hace una promesa muy interesante. Verso 23. Le dice, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora la pregunta es, ¿ocurrió eso? ¿Fue así como pasó? No. Zorobabel murió. Es decir, aparentemente no se cumple la profecía, pero cuidado. Zorobabel aquí es figura del Mesías, porque es de la misma línea genealógica del Mesías. Por tanto, este personaje Zorobabel tiene el componente de ser un tipo o figura del Mesías que había de venir y en quien se cumple este mensaje, esta profecía, esta promesa realmente. Ahora, ¿qué dice el mensaje? Bueno, este mensaje es 100% escatológico. Es decir, tiene que ver con eventos que habían de ocurrir y que han de ocurrir aún. Zorobabel estaba muy preocupado por la nación de Judá. Una nación pequeñita rodeada de naciones muy grandes. Acababan de tener una experiencia impresionante con los babilonios. Los habían tomado y los habían llevado cautivos. Solamente unos poquitos habían regresado a Israel, a Palestina, para reconstruir el templo, por la autorización no de los babilonios, sino de los medos persas que ya habían subyugado a Babilonia para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén posteriormente. Y creo que Zorobabel se preguntaría muchas veces y le diría a Dios, ¿qué futuro tenemos nosotros como nación? ¿Qué debemos esperar nosotros como nación? Sin duda una preocupación legítima como gobernador de Judá. Y viene Dios y le dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Yo trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Qué tremendo es esto. Yo voy a trastornar a los reinos de la tierra, le dice Dios a Zorobabel. Bueno, de una u otra manera Babilonia todavía estaba funcionando, pero seguramente Zorobabel conocía la profecía de Daniel escrita solo un poco antes,
a quien Dios le había revelado el movimiento de todos los reinos del mundo, hasta el tiempo del Mesías y posteriormente también, primero el imperio babilónico, luego viene el imperio medo-persa, luego el imperio greco-macedónico y después el imperio romano. Una sucesión de reinos impresionantes, grandes, poderosos, firmes. Y sin embargo Dios le está diciendo a Zorobabel: yo voy a destruir todos los reinos de la tierra. ¿Saben? El programa de los reinos del mundo es un programa de Satanás. Cuando Satanás fue destituido de su ministerio del cielo por su pecado, por su rebelión, y fue arrojado a la tierra, él se propuso lo siguiente. Él dice: levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es decir, él anhelaba un lugar donde pudiera gobernar, donde pudiera disponer y ser obedecido. Y fíjese que lo ha conseguido por haber derrotado al virrey de la creación que Dios había establecido, es decir, al hombre, al ser humano. Vino Satanás, tentó al hombre y el hombre fue derrotado en la tentación y entonces entrega, cede a Satanás el cetro de autoridad que Dios le había dado a él. Por eso cuando Cristo viene al mundo de los hombres y es tentado por Satanás en el desierto, Satanás le dice: los reinos del mundo y su gloria me pertenecen. Y no dice: porque a mí me fueron dados, porque a mí me fueron entregados. Él ostentó tal autoridad porque había derrotado al rey, al virrey que tenía el cetro de autoridad, que era el hombre, el ser humano. Por lo tanto, él dice: todo esto es mío. Yo gobierno al mundo y luego va a ser conocido como el príncipe del mundo. Permítanme un paréntesis. No hay en el mundo, escúchelo bien, no hay en el mundo ningún gobierno que no sea controlado por Satanás. ¿Lo escuchó bien? Lo repito. No hay en el mundo ningún gobierno que no sea controlado por Satanás. Hay mucha información que llega a través de las redes sociales y aunque uno quiera o no quiera leer, están ahí. Muchas simplemente las voy pasando porque hay tanta información. Y quiero que escuche esto para que no se deje engañar. No hay gobernador en el mundo que gobierne fuera del control de Satanás, sea de la línea que sea quien sea, porque para eso está Satanás en una contienda permanente contra Dios, disputando derechos que él se arroga, sobre todo después del triunfo de la cruz. Miren lo que dice el Salmo 2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, su programa, el programa maligno de Satanás, es luchar contra Dios y formar coaliciones de reyes de la tierra para rebelarse, para independizarse de Dios. Y pasa el tiempo y emergen imperios. Y en este momento estamos en el imperio final que se menciona en la Biblia. ¿Y cuál es ese imperio? El imperio romano. Los demás han desaparecido. Desapareció el babilónico, desapareció el medo-persa, desapareció el greco-macedónico, todo ha desaparecido, pero el romano no ha desaparecido. Lo único que ocurrió con el imperio romano es que se desintegró y sus partículas se desperdigaron por el mundo occidental, de modo que todo el mundo occidental, España, Francia, Italia, Alemania, vienen de allí. Y luego dieron un salto y llegaron a América. Entonces no hay duda ninguna que lo que llamamos hoy mundo occidental está formado de la misma manera de los grupos que Dios anuncia en su palabra. La Biblia del reino del norte habla del reino del norte. Y cuidado con esto, porque muchos han especulado profecías sin ningún tipo de sustento serio, ciencia ficción más que nada,
tratan de ajustar las profecías a este tiempo y todo lo que hacen es inventar cosas. Porque cuando yo trato de ajustar profecías y llevarla a eventos de este tiempo, es básicamente una pérdida de tiempo. La Biblia habla del reino del norte, habla del reino del sur, habla del reino del oriente, y vienen los pseudos estudiosos y le ponen nombre diciendo, bueno, esto se refiere a Rusia, este se refiere a China. Olvídese de eso. En la Biblia, el oriente es todo lo que está más allá del río Éufrates. Olvidémonos del mapa político del día de hoy, no es un asunto de fronteras, es una unidad de pensamiento perverso, es una religión falsa, es una conspiración contra los planes establecidos por Dios, abriendo paso para que se levante un rey común, el cual será el anticristo, y habrá un falso profeta que estará promoviendo la adoración al anticristo, y ese es el controlador de la economía en el mundo. Apocalipsis dice que este perverso personaje tendrá un sello, un número de hombre, el cual es el 666, según dice Apocalipsis 13:18. Ese sello estará puesto en la mano derecha o en la frente, y entonces por ahí salen los intérpretes y dice, claro, se refiere a un chip que le van a poner a todo el mundo en la mano derecha o en la frente. Un entendido en estas cosas que sabe de este tema de computación y todos esos artículos, decía que es imposible que se implante un chip, porque un cuerpo extraño al organismo es rechazado y se infectarán y habrá que sacárselos. Aparte que todo sistema computacional es voluble a ser burlado por los hackers. Entonces, cuando la Biblia habla del 666, ¿qué es realmente? El 666 es número de hombre. Apocalipsis lo dice claramente. Por tanto, 666 sería hombre, hombre, hombre. Un sistema político social donde Dios queda fuera. Donde todo tiene que ver con el hombre, el humanismo. ¿Ha escuchado usted hablar del humanismo? Dios queda fuera. Todo tiene que ver con el ser humano. Dios no será tomado en cuenta. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿no es acaso lo que estamos viendo el día de hoy? Pero bueno, dejémonos de profecía. Quiero centrarme en el aliento que contiene el mensaje. Cuando miro esto, me doy cuenta de que va a llegar el día en que el Dios del cielo va a destruir a todo el sistema corrupto y pecaminoso del mundo. Un día vendrán los ejércitos del reino del norte y del sur, del oriente y del occidente, y se aliarán para hacer ¿qué cosa? Para pelear contra Dios y contra su ungido. Si vamos a los escritos de Pablo en Tesalonicenses, podremos ver que Cristo vendrá del cielo y todas las fuerzas del mal serán deshechas. ¿Acaso no es lo mismo que dice Ageo? Dios dice a su pueblo, yo trastornaré las naciones. Yo trastornaré las naciones. Y cuando la Biblia habla de trastornar, se refiere al juicio radical de Dios. Utiliza el término para hablar, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué sucedió con esas ciudades? Que vino Dios en juicio de fuego y las destruyó. Las eliminó, las sacó de en medio. Bueno, de esta misma manera hará con las fuerzas del mundo. El profeta Daniel dice en el capítulo 2, verso 44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahí está el anuncio de Dios. Y les invito a volver al Salmos 2, cuando dice que las naciones se juntarán contra el Señor y su ungido. Dice el verso 4 que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Dice el verso 6, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjese que no dice lo pondré, dice lo he puesto. La determinación de Dios es que su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, reine aquí en la tierra y reine para siempre. Ahora note algo importante.
Mire lo que dice el Señor allí en Mateo capítulo 28, verso 18. Dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi autoridad hagan esto: prediquen, discipulen, bauticen, etc. Y Filipenses 2, después de hablar de la humillación y de la muerte de Cristo en la cruz, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben? Leo esto y digo: qué bendición tan grande. Dios trastornará, Dios intervendrá, y la Biblia me presenta esta panorámica tremenda de todas las naciones. ¡Qué impresionante! Todas las naciones, todos los ejércitos de las naciones reunidos en un lugar de la tierra. ¿Para qué? Para pelear contra el ungido de Dios. Los que han visitado Israel seguramente han visitado el valle de Jezreel, el cual la Biblia llama Armagedón. 233 kilómetros cuadrados. Es como un verdadero anfiteatro con los montes alrededor. Y ahí en toda esa llanura se reunirán todos los ejércitos contra el Señor. El Señor descenderá del cielo, y dice Pablo que la gloria de su venida destruirá todos esos ejércitos, y el anticristo y el falso profeta serán lanzados al infierno, en tanto que Satanás será atado por 1000 años y lanzado al abismo. Entonces reinará Cristo en la tierra durante ese milenio. Ahora, ¿es ahí donde termina todo? Bueno, no. Pasados los 1000 años, Dios permitirá que Satanás actúe nuevamente. Entonces se levantará contra Dios y engañará a las naciones. Entonces Dios intervendrá definitivamente, y Satanás será lanzado al infierno por una eternidad de eternidades. Y entonces se inaugurará un nuevo cielo y una nueva tierra para siempre jamás. Y en el trono de Dios se sentará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravillosa profecía, ¿no le parece? Descorre el velo de los tiempos y podemos conocer de antemano la victoria de Cristo y de su iglesia. Pero, ¿cuánto sabemos de profecía? Me temo que sabemos muy poco, nada prácticamente. Ojalá podamos partir de este encuentro, a partir de este encuentro, tener una panorámica de lo que la Biblia dice. Porque conocer la profecía es bueno, pues hermano. Saben, yo quiero saber ante todo qué tiene Dios para decirnos en este día a cada uno de nosotros. Y creo que hoy Dios nos convoca a la esperanza. Creo que Dios nos llama a la esperanza auténtica y genuina que tenemos los creyentes. ¿Y saben cuál es esa esperanza? Miren lo que dice Colosenses 1:27. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Cristo de la Biblia. El Cristo que sufrió la cruz. El Cristo que resucitó. El Cristo que tiene toda autoridad. Él es nuestra esperanza. Este mismo Cristo ha venido a nuestro encuentro en este día para recordarnos las palabras que aparecen allí en Juan 14, versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas veces le he preguntado al Señor: ¿cuándo, Señor? Me gustaría saber la fecha que daría no sé qué cosa porque me lo dijera. Pero Él no me la dice, no habla de fechas. ¿Cuántas preguntas podría formularle yo a Dios? Pero Dios no me dice nada. Su pensamiento es más que mi pensamiento. Su camino es más alto que mi camino.
Con toda reverencia, a veces me imagino que mi papá del cielo está dialogando conmigo, que me está escuchando con mucha paciencia, como un niñito chico. No sé si usted tiene un bebé, seguramente todo lo que hace es ruiditos nada más, pero va a llegar el momento que crezca un poco más y viene la etapa, para mí, la más interesante de la vida de un niño, cuando comienza a usar insistentemente una palabra. La palabra ¿por qué? Seguramente varios de ustedes ya han pasado por eso. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el mar tiene agua? ¿Y por qué las flores tienen tantos colores? ¿Y por qué el perro tiene pelo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y debo reconocer que a veces vengo al Señor y le digo ¿por qué? Y Él me mira desde el cielo, se sonríe y me dice: y si yo te dijera por qué, no me entenderías. No hagas tantas preguntas. Sigue adelante. Sigue adelante. Yo le he dicho al Señor a veces: ay Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuánto falta? Y Él no me da fecha. Pero ¿sabe lo que me dice por su palabra? He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Y yo digo: amén, amén, ven Señor Jesús. Pero mientras eso no ocurre, el Dios de la Biblia está ocupándose de su iglesia el día de hoy. En este día su iglesia está siendo edificada. ¿Por quién? ¿Por los pastores? ¿Por los teólogos? ¿Por los maestros? ¿Por la palabra incluso? Escuche bien lo que dijo Jesús a Pedro. ¿Lo recuerda? Le dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Todos los miembros que tienen dones, no hay ninguno que no tenga un don. Todos son instrumentos en las manos de Cristo. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Y yo miro mi iglesia, mi amada congregación, y tengo la plena confianza de que nunca va a faltarle la edificación. ¿Y saben por qué? Porque tengo el compromiso del Señor, compromiso fiel que dice: yo edificaré mi iglesia. Y percibo que la iglesia tiene necesidad de una gloria especial en el tiempo ante el mundo, en cuanto a su testimonio. ¿Y cuál es la gloria de la iglesia? La presencia de Cristo en la congregación. Esa es su gloria. Y observo el futuro de la iglesia y de mi iglesia, y la veo con tantos problemas, con tantas dificultades, con inquietudes. Y escucho la palabra del Señor que dice que va a presentar a sí mismo una iglesia que no tiene manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Y yo digo: qué bendición tan grande, qué bendición tan tremenda. Gracias, Señor. Puedo tener gozo y seguridad porque Dios lo ha establecido así y va a ser así. Miro los conflictos personales de las iglesias el día de hoy. Observo dificultades internas, divisiones a veces, deseo de poder tantas veces. Pero Cristo tiene el control y el Señor va llevándonos en triunfo. ¿Cuántas veces? Siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos lleva de triunfo, siempre. Y puedo descansar. Repetiré lo que dijimos la vez anterior. Este tiempo de dificultades a mí me ha tenido un tanto inquieto por cosas, todo este tiempo que estamos viviendo. Por eso esta profecía de Ageo la amo tremendamente, porque me tiró las orejas con esta profecía muchas veces. Dios me ha dicho muchas veces: estate tranquilo, porque la obra es mía. A veces le he dicho a mi esposa: sabes, esposa, estoy muy preocupado por esto y por aquello. ¿Y sabe cuál ha sido mi mayor preocupación? La obra del Señor. Yo pensaba que la obra tenía que hacerla yo. Dios me ha dado a entender que la obra es de Él, que Él la hace, que yo solo soy un convidado por gracia de Él. En mi momento de intimidad con el Señor, ahí en mi oficina o con la puerta cerrada, le he dicho: Señor, tú, no yo, tú. Y saben, nunca he sentido tanta paz como en esos momentos. Es la seguridad que me ofrece Jesús.
Es probable que el corazón de algunas personas en este momento tenga dificultades. Es probable que haya personas que tienen preguntas pero no tienen respuestas. Es probable que haya alguien que ha llorado mucho durante la semana. Quizá alguien que se esté preocupando por el mañana. ¿Dónde y cómo voy a trabajar? Problemas en el mundo, dificultades en el mundo, inquietudes en el mundo, angustias en el mundo. ¿Sabes? Quiero invitarte a que dejes tu carga delante de Cristo. Aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Aquel que no hay montaña que su gracia no pueda superar. Para quien no hay camino empinado, para quienes no tienen fuerza para seguir. Aquel que no tiene dificultad alguna para superar tus calamidades e incluso tu pecado y llevarte en triunfo. Este Dios admirable está con nosotros en este día para formularme a mí primero y a usted también aquellas palabras que Él dijo a su iglesia. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si estás escuchando esto, no es por mera casualidad de la vida. Dios no tiene casualidades. Dios tiene algo para ti hoy. Y puedes tomarlo y recogerlo por fe y decirle al Señor ahora mismo, en el silencio de tu alma: aquí estoy, Señor. Te abro mi vida de par en par para que tú la uses y concédeme la bendición de descansar profundamente en ti. En cierta ocasión, en una casa estaba cenando la familia. Entre ellos había un muchacho joven que estaba estudiando medicina y había una materia de medicina que se le hacía cuesta arriba. La reprobó una vez, 2 veces. Y claro que había una cierta tensión en él y sus padres debido a esto. Y salió el tema en la comida. El joven, muy preocupado, le dice a su padre, ¿no te das cuenta lo inquieto que estoy por este problema? Y el abuelo, siempre con mucha experiencia por los años, le dijo al joven: ¿tú eres cristiano? Sí, abuelo, lo soy, le dijo el nieto. El abuelo prosigue: un cristiano no se inquieta por nada, porque sabe que Dios lo ama. Un cristiano no se desalienta porque sabe que Dios lo sostiene. Un cristiano no teme porque sabe que Dios lo guarda. Y creo que para esto Dios te habló en este día, para que después de oír esto, descanses profundamente en el Señor y le digas: gracias, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre.